Seguimos en La Mira, seguimos en BTV. Ahora recibimos a Santiago Guelfi, director de Sadar. Bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hablar sobre este emergente tecnológico y que cada vez es más común en las calles uruguayas, que es el auto eléctrico, entender qué está pasando con el fenómeno, tanto en Uruguay como en el mundo, y sacar la calculadora y ver si es negocio en Uruguay tener un auto eléctrico. Es un buen negocio. ¿Es un buen negocio? Es un buen negocio, sí, yo creo que sí. Hoy todos los consumidores, todos los clientes que optaron por esta tecnología generan ahorros del más del 90% de lo que es su cuenta de combustible, digamos. Hoy están en el entorno del 90% y en algunos casos 95% de ahorro. Eso quiere decir que si gastamos $100 por mes en nafta, pasaríamos a pagar entre 10 y 5 dólares por mes de electricidad. Así que un poco hagan las cuentas en su casa, cuánto gastan hoy de combustible, cuánto destinan en las estaciones de servicio, y ahí van a tener claramente cuál es el ahorro que van a conseguir. Hoy tenemos más de 2.000 autos en la calle, así que tenemos bastante información como para poder transmitirle eso a nuestros clientes. ¿Y es solo negocios? ¿Es solo cuestión de números? ¿O hay otros beneficios también que el consumidor uruguayo percibe en este tipo de tecnologías? Bueno, la tecnología eléctrica claramente tiene otras ventajas aparte del ahorro de combustible, del ahorro de mi costo para transportarme todos los días. Tiene el tema de que el auto tiene menor nivel de vibración, por no decir casi cero, menor nivel de ruido, por no decir que es casi cero también. Y el otro tema que tenemos es que el auto, al tener un torque instantáneo, eso significa que tenemos toda la potencia del momento cero en el auto, y esas tres patas, o la conjunción de esos tres elementos hacen que el vehículo eléctrico, en su uso urbano y suburbano, y yo diría que en el 90% de los casos que lo transportamos, sea mucho más agradable, mucho más placentero de manejar. Entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los taxistas, que son los usuarios más extremos, que terminan, uno de los beneficios que le ven al auto eléctrico es que realmente se terminan su jornada y terminan mucho más descansados. Lo vemos en las empresas de seguridad, donde los operarios tienen que trabajar turnos de 8 horas arriba de un auto, vuelven y se bajan y dicen, la verdad que podría seguir manejando. Y eso es un beneficio que el auto eléctrico tiene un plus. O sea, una vez que empezamos a andar en un auto eléctrico, el cliente empieza a ver esta gran ventaja o este gran, digamos, placer de conducir. Es como un nuevo redescubrimiento. Redescubro que manejar en la ciudad pasa a ser muy placentero. Y hasta hace poco era un placer o un ahorro al que solo podían aspirar determinados segmentos de clientes. El auto eléctrico era más caro que un auto a combustión. Hoy, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Desde qué segmento se podría llegar a pensar en un auto eléctrico? Nosotros hoy tenemos una oferta que va desde los $22.000 hasta podemos decir, un auto de alta gama de más casi $80.000. ¿Qué es lo que tenemos de interesante hoy? Hoy tenemos una oferta, hoy competimos con autos eléctricos a una relación de precio, prestaciones y ahorro. Hoy es más barato comprarte un auto eléctrico que comprarte un auto a combustión. Hay que poner todo en la balanza, ¿no? Claro. No estamos hablando solo del precio de compra. Estamos hablando del precio de compra, estamos hablando del mantenimiento y estamos hablando del costo del combustible. Hoy un auto eléctrico con prestaciones similares es más barato que un auto a combustión. Y en cuanto a la penetración que han tenido en el mercado, ¿cómo estamos parados respecto a otros mercados de referencia? Mirá, la evolución en Uruguay está siguiendo los patrones que vemos que pasan en otros países donde esto se da. O sea, que el auto eléctrico sea más barato, que el auto eléctrico sea posible de utilizar, porque ahí tenemos que hablar de la infraestructura, que es otro tema a charlar, y donde la tecnología ha avanzado y hoy tenemos autos que te permiten hacer traslados ya en el 99% de mi uso, que uso el auto durante el año. Esa tasa viene creciendo. El dato que me llegó, el dato es muy fresco porque me llegó hoy. El mercado de autos eléctricos ya representa el 5,6% del total del mercado de autos.
¿De lo que hay en circulación de lo, o de lo que se vende? De lo que se vende. Ahí No, va. el parque, ese ya es otro número, porque Claro. ahí el parque hay varias fórmulas de calcular. Se calcula a 5 años o a 10 años. Pero de lo que se vendió en lo que va del año, el 5,6% de los autos ya son eléctricos. Claro, Esa tasa viene del año 2020, que era el 0,3%. claro. Que vemos que el mercado eléctrico se sigue duplicando año a año. Y este año creemos que más que se va a duplicar, porque tenemos una oferta mucho más competitiva. La que te decía hoy, tenemos autos de $22.000, que es donde está el corazón del mercado uruguayo, es los famosos autos de $20.000. Exactamente. Ahí está el corazón del mercado. ¿Y qué rol juegan las marcas chinas en ese crecimiento? Y bueno, las marcas chinas son hoy las marcas líderes en la industria automotriz eléctrica. Claro. Sí, sí, eso creo que ya no se discute más. Creo que las marcas chinas hoy, gracias a una política del propio gobierno chino, que parte del gobierno chino y que genera hoy grandes imperios automotrices desde el punto de vista eléctrico, hoy son las marcas que tienen la capacidad para producir la suficiente cantidad de autos eléctricos sin ninguna restricción, porque han hecho las inversiones en capacidad de las baterías y han hecho las inversiones en desarrollar esta tecnología. Entonces hoy tenemos los players más fuertes de la industria del auto eléctrico están en China. Acabo de llegar de China, donde el 50% de los autos que se venden son lo que ellos llaman New Energy Vehicles. Estos son autos que tienen por lo menos una autonomía de más de 50 kilómetros en modo 100% eléctrico. Ahí entran los híbridos también, claro, que sería otra charla para tener. Pero estamos hablando que el 50% de los autos que se venden en China hoy, el mes pasado, fueron eléctricos. Ya la marca china no solo se la asocia o debería asociarse con un auto barato. No, claramente no. Hoy, si vemos inclusive los autos de menos de $20.000, que es donde está el segmento el corazón del mercado uruguayo, ahí no vamos a encontrar casi ninguna marca china, por lo menos de la que representamos nosotros, ninguna. ¿Y el consumidor uruguayo respeta a la marca china o por lo menos le está ganando cierto respeto? No, a ver, yo creo que es algo que está pasando en el mundo. Si tú pensás en comprarte un auto eléctrico hoy, sabés que los productos chinos están por lo menos al mismo nivel que las marcas tradicionales, cuando pensamos en comprar un auto eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hizo inteligentemente la industria china? Después de darse cuenta que contra el motor a combustión no lo podía ni perfeccionar, ni mejorar, ni hacer más barato, dijo, bueno, vamos por el lado de los autos eléctricos y desarrolló el mercado interno eléctrico que les dio a ellos el volumen y la capacidad para producir autos eléctricos con ventajas. Entonces, hoy vemos que los fabricantes chinos picaron en punta. Eso no quiere decir que los autos eléctricos del futuro sean todos chinos, ni nada que se le parezca. Lo que sí es una realidad que hoy las marcas chinas tienen una ventaja mínimo de 2-3 años en sus productos, en su batería, en su calidad y en su capacidad de producción. Desmontemos, te propongo el ejercicio de desmontar algunos de los mitos, por lo menos que he recopilado, más comunes en torno al auto chino y explicar un poco por qué. El primero de ellos es que las baterías son un problema porque contaminan más que la combustión de un motor tradicional. Ahí estamos hablando de lo que sería producir la batería, de la cual tenemos que extraer materiales que son de mayor complejidad. Yo tengo mi duda porque extraer petróleo también destruye bastante el medio ambiente. Tenemos problemas con el transporte del petróleo, tenemos problemas con la extracción de petróleo. De hecho, los cálculos más serios que encontré al respecto son que si tomamos el ciclo de vida entero del auto eléctrico y a combustión, la emisión de carbono de un auto eléctrico es entre un 60 y un 68% menor que la del auto a combustión. Pero sin embargo, estos mitos siguen estando. Pero ahí te doy un dato que es, esos cálculos están hechos para una media de lo que cuesta producir la energía eléctrica y la emisión de CO2 que yo necesito para producir la energía eléctrica. Uruguay tiene el 100% de su capacidad de producción de energía eléctrica sin emisión de CO2. Aún entonces, mayor en el caso uruguayo es todavía mayor. Entonces, ahí es cuando decimos por qué es tan interesante para Uruguay invertir en que los autos eléctricos se desarrollen. Porque va a invertir en una energía que puede producir y va a invertir en poner autos en manos de los consumidores que tienen un mucho menor costo de funcionar. O sea, yo hacer un kilómetro en un auto eléctrico tiene un costo mucho menor, como hablábamos al principio, menos del 10%, porque ahí no hablamos del mantenimiento. Claro. ¿Tá? Entonces, produzco mi propia energía, genero independencia
de la capacidad de producirme la energía que mueve a mi propio país, ¿tá? Y a su vez le entrego al consumidor un producto que es mucho más barato de utilizar. Otro mito, otro pánico que hay en la vuelta es sobre la vida útil de la batería y el costo que puede llegar a tener reemplazarla. Mira, la vida útil de una batería hoy estándares son 8 años. En esos 8 años, la gran mayoría de los fabricantes, pero voy a ver por el caso de BYD o mismo de otras marcas que representamos, a los 8 años tú vas a tener un 60% de la capacidad de esa batería. Eso no quiere decir que ese auto o esa batería, o sea, hay que tirarla, ¿tá? Porque eso es una batería que todavía tiene un remanente del 60% de su capacidad original. Claro. Ese auto se puede seguir utilizando en un uso donde no requiera esa autonomía inicial, que fueran unos 400 o 500 kilómetros. Supongamos una persona que vive en Las Piedras. ¿Necesita realmente para hacer su ida y vuelta al centro los 400 kilómetros? No, va a utilizar esos 100 kilómetros que va a utilizar para ir y volver a Las Piedras o a San José, cualquier zona de la periferia de la ciudad de Montevideo. Imagínense que a esa persona le entregamos un auto o va a poder comprar un auto que su costo de transporte a su trabajo pase prácticamente a ser cero. Claro. Entonces, primer punto es, las baterías no se van a tirar a los 8 años o el 60% de su capacidad. Segundo punto es, esas baterías hoy, supongamos que esas baterías sí se degradan de una forma tan fuerte que no se pueden utilizar más en autos. Ahí tenemos dos caminos. Un camino es el reciclaje. Hoy hay en partes del mundo donde se logra un reciclaje del 95%. Esto todavía es teórico porque no hay una capacidad suficiente de baterías para generar una industria del reciclaje. Pero hoy en teoría se lograría un 95%. Y después, y ahí volvemos al caso de Uruguay, donde tenemos energías renovables en tal alto porcentaje, esas baterías sí se pueden usar al infinito, porque esas baterías, con que tengan un mínimo uso, se pueden usar para el almacenaje de las energías renovables. Que el problema que tenemos con las energías renovables es que precisamos almacenarlas, porque generalmente cuando se producen no está el consumo. Entonces, unos bancos de baterías, por ejemplo, para el caso de Uruguay, es sumamente interesante. Y el otro tiene que ver con el precio de reventa. Es muy difícil de estimar porque la tecnología eléctrica de hace 5 años no es comparable con la tecnología de hoy. Pero ¿qué es lo que empezamos a ver del mercado de usados en cuanto a movilidad eléctrica? El mercado de usados, nosotros los casos que tenemos son todos positivos. Vemos una depreciación razonable, inclusive hasta un poco menor que la del mercado, pero reitero, no son casos masivos, no es que tengamos una cantidad de autos o un parque de autos usados a la venta que nos genere tener un valor de referencia como hoy tenés de un auto a combustión, modelo tal, marca tal, tantos años, tanto kilometraje, el más menos puede ser un 10%. Hoy nosotros tenemos autos eléctricos con un kilometraje que los hemos logrado vender con un nivel de depreciación bastante aceptable o inclusive un poco por encima de la media del mercado. Pero no tenemos, como le digo recién, no tenemos esa masa de autos que nos generen un valor real de depreciación o un valor real del auto usado. ¿Y cómo te imaginas el futuro? ¿El auto eléctrico sustituyendo al motor de combustión o hay espacio para los dos? No, yo creo que vamos a un mix. No veo el auto eléctrico contra el auto a combustión. Eso hay que hacerlo. Veo mucho en las redes y veo mucho en muchos lados que todo el mundo es como que el auto eléctrico viene a matar a la combustión y los fanáticos del auto a combustión pelean contra el auto eléctrico. No, yo creo que lo que vamos es a un mix de nuevas energías. Ese mix de nuevas energías son autos eléctricos 100%, son autos híbridos y va a seguir existiendo el auto a combustión. No veo yo hoy eso como que el auto eléctrico va a tomar toda la venta, todos los clientes, todos los usos del auto a combustión. Veo yo, vamos hacia un mundo, entrará el hidrógeno en algún momento, no lo sé, entrarán quizás nuevos tipos de baterías. Entonces vamos rumbo a un mundo complejo, para lo que estábamos acostumbrados que en esta industria que vivimos durante 120 años o más vendiendo el auto que se le llenaba el tanque. Bueno, entramos en un mundo complejo en el cual nos vamos a tener que ir adaptando todos, vendedores, concesionarios, talleres, todos, clientes también, infraestructura de carga, todos nos vamos a tener que ir adaptando a estas nuevas tecnologías. Porque existe esas dudas o esos riesgos, esa incertidumbre en torno a cuál puede ser el valor de reventa del auto eléctrico, pero en pleno cambio tecnológico
me imagino que también existen las dudas sobre cuál va a ser el valor de reventa, si va a ser igual, menor o no de un auto a combustión hoy en día. Es decir, cómo estos mercados, este mercado o este segmento que hoy es incipiente, qué va a pasar cuando empiece a crecer y a dominar como en algunos mercados. Mirá, ahí nosotros vemos que es fundamental la tecnología y el respaldo o el servicio que pueda tener esa tecnología el día de mañana. Porque ese auto usado al final va a tener un valor si se puede usar, valga la redundancia, y si para usarlo yo preciso tener un buen mantenimiento y preciso tener un buen servicio postventa. Y tengo que tener las piezas y la gente capacitada para que ese auto siga funcionando. Porque que el auto eléctrico va a seguir funcionando, eso yo no tengo la menor duda de lo que hablábamos recién. Tendrá menor autonomía, pero va a existir un uso que me va a comprar o va a pagar esa menor autonomía a un precio. Que no sabemos dónde se van a cruzar esas dos variables hoy porque no tenemos la suficiente cantidad de autos usados con los kilómetros suficientes. Pero lo que corresponde a la empresa Sadar, que en este caso representa estas marcas, es sí tener los repuestos, sí tener el conocimiento de la tecnología y sí tener los técnicos para reparar y hacer que sus autos funcionen. Y en ese sentido, a nosotros nos avalan más de 70 años en el mercado, representando marcas a las cuales le damos ese soporte. Y en cuanto a la infraestructura en general, ¿cómo estamos? Pensando en, UTE anunció hace pocos días que llegó al cargador 300, asegura que el punto de carga 300 en ruta y en ciudades, asegura que hay por lo menos un punto cada 50 kilómetros. ¿Es eso suficiente para sostener este crecimiento tan rápido del segmento? Mirá, si miro las cifras del último mes, no. Porque el crecimiento se está dando mucho más rápido inclusive de lo que nosotros prevíamos. ¿UTE está en la línea correcta? ¿UTE está apoyando? Sí. ¿Qué vemos hoy? Que en algunos momentos específicos del año o en algunos horarios los cargadores tienden a saturarse. UTE hizo un cambio inteligente en la forma de vender la energía eléctrica que va a permitir que no se vuelvan a saturar. Pero ya tiene que estar pensando en, yo diría, duplicar la capacidad de cargadores de acá a un año y medio. Pensando en una de las movidas en realidad vinculadas con eso, tiene que ver con los cambios, pero también con el encarecimiento de la carga en puntos públicos. Hay una apuesta más bien hacia, intentar que los propietarios de autos eléctricos carguen en su casa. Bueno, es que la lógica del auto eléctrico es que tú cargues en tu casa. O sea, claro. La carga en la vía pública es lo que nosotros llamamos carga de emergencia o carga para hacer cuando yo preciso hacer ese recorrido que no me lo permite mi autonomía. Entonces, lo que le llamamos la red de cargadores públicos es lo que hace que los autos eléctricos tengan una autonomía más larga, un extended range que le llamamos. Yo tengo un auto de 400 kilómetros, paro a los 300 una hora y tengo otros 300 más, o sea, le saco 600 kilómetros con una parada. Tengo un día complicado, no llegué a mi casa, tuve que salir y volver a entrar y salir, no pude cargarlo, necesito irme hoy a hacer unos 200 kilómetros, paro una hora y cargo. Ahora, en mi día a día, lo más lógico y lo más económico, y lo cual es correcto lo que está haciendo UTE, es incentivar la carga en el hogar. Eso es lo que tiene que funcionar, porque a su vez, el otro tema, si incentivamos la carga en el hogar se da de noche. Claro. Y a la noche es cuando a Uruguay le sobra energía. Claro. O sea, en un país donde decimos que no tenemos energía, nos sobra energía durante la noche. Y por último, los estímulos que hay hoy, sobre todo a nivel fiscal, incluso a nivel municipal, reducción de la mitad de la patente, los estímulos también al consumo eléctrico, ¿entendés que son suficientes? ¿Hay espacio para incentivar aún más este tipo de tecnologías, principalmente a nivel comparativo? Yo te voy a dar vuelta a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de impuestos entre un auto eléctrico comprado por un consumidor y cuánto es lo que paga impuestos hoy, si no me equivoco, el auto más vendido del país, que es un pick-up, la nafta? ¿Sabes cuál es la diferencia? A ver. 6%. 6%. Vamos a hacerlo claro.
Ese vehículo se fabrica en Brasil, ingresa al país con 0 impuestos, se vende con una tasa del IMESI del 6% más una tasa del IVA del 22%. Hoy un auto eléctrico viene de China o de cualquier parte del mundo y paga 0% de arancel. Lo mismo que hasta ahora pagaba el auto brasilero. Cuando lo voy a vender al público, paga 0% de IMESI. Cuando lo vendo al público, paga 6%. Claro. Y los dos pagan 22% de IVA. Y en este caso, inclusive puedo hacer un leasing y descontar el IVA. O sea que la pregunta es, ¿y esos autos hoy están entre los 5 modelos más vendidos del país? Entonces, cuando me hablan de cuál es el incentivo que tiene un auto eléctrico, yo lo comparo con autos a nafta o vehículos a nafta que hoy se venden en el país, se venden de forma masiva. Pues estamos hablando de los autos. De esa versión hoy hay 5, entre los 5 autos vendidos creo que hay 3 de ese tipo, que tributan igual. O sea que la diferencia inclusive es menor, porque ese cliente puede hacer un leasing por ese auto y no pagar el IVA, que en el caso de un eléctrico no tiene que pagar el IVA. Y sin embargo, ¿qué beneficio que genera a nivel... ¿Qué beneficio que genera a nivel medioambiental, económico para el país y económico para la persona que lo consume? Muchísimas gracias, Santiago. Un gustazo tenerte acá. No, muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos reencontramos en el próximo bloque.